Llega diciembre, inician las fiestas, temporada navideña y se lanza mucho dinero a la calle. Ahora bien, me parece interesante analizar en qué gasta el dominicano ese dinero. Por ejemplo, el salario número 13, la regalía pascual, el doble sueldo. ¿En qué lo usa el dominicano en este periodo de tiempo? Si quiere saberlo, manténgase atento. Vamos a hablar un poquito sobre economía en Navidad y una parte fundamental de esto es el salario número 13, la regalía pascual. Tiene muchos nombres y consiste, y esto es importante que se entienda, en la entrega de la duodécima parte de lo devengado durante el año. En República Dominicana, para el que no sabe de cultura económica dominicana, se estipula el pago, la remuneración, como una mensualidad. Es decir, se paga mensual al trabajador formal. Y en este periodo, el calendario, ¿verdad? 12 meses en el año, lo que usted ganó durante los 12 meses, dividido entre 12, valga la redundancia, es lo que a usted se le pagaría de salario número 13, la duodécima parte de su salario anual. ¿Por qué lo digo de esta manera? Se va a entender más adelante. La chiquita puso la cara de qué es lo que este hombre está diciendo. Pero bien, vamos a empezar. ¿De dónde viene esto del doble sueldo? Quizá donde usted me está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos de América, a usted no le paguen un doble sueldo. Hay bonos navideños, aquí también existen. Pero el tema del salario número 3 está institucionalizado y viene desde la era de Trujillo. Por allá por el año de 1954, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el Senado aprobó una ley, que es la ley 3742, en donde consignó lo que en aquel momento se llamó regalo pascual, que era un salario extraordinario a aquellos 12 salarios que se pagaban durante el año. Más adelante, por el año de 1958, se incluyó dentro de este regalo pascual a los pensionados y jubilados. Se puede decir que ahí se institucionalizó el salario número 13 o regalía pascual. Y ya para el año de 1959, para los que les gusta la historia, durante el gobierno del presidente títere Negro Trujillo, se declaró el 24 de diciembre como Día del Pobre en la República Dominicana. Y se solía dar ese regalo pascual unos cuantos días antes de este 24 de diciembre, que es también el día de Nochebuena, pero declarado Día del Pobre en el gobierno de don Negro Trujillo. Entonces, ahí tenemos el origen histórico del doble sueldo. Ya al día de hoy, el Código de Trabajo de la República Dominicana, la Ley 16-92, consigna el pago de ese salario navideño a los trabajadores formales, que muchos todavía entienden como una especie de regalo caído del cielo. Se le llama regalía pascual inclusive, cuando es un trabajo que está consignado dentro de la remuneración normal del trabajador formal. Por eso les hablaba de la duodécima parte, para a continuación hacerles rápidamente el cálculo. ¿Cómo se calcula ese salario número 13, esa regalía pascual? Sencillo, de la siguiente manera. Pongamos el ejemplo. Tenemos, por ejemplo, a la chiquita. La chiquita Jessica trabaja en una empresa, digamos empresa Gurú Entertainment. La chiquita entra a trabajar en enero, de enero a diciembre, con un salario de 20,000 pesos mensuales. Es importante esto de la duodécima parte para entender el salario número 13. Si ella gana 20,000 pesos mensuales, sacamos la calculadora, por 12 meses estamos hablando de 240,000 pesos anuales. Ese es su salario anual. Por lo tanto, si ella llega al mes de diciembre trabajando desde enero, ella trabajó los 12 meses. Su duodécima parte sería 20,000 pesos. Por lo tanto, ella cobraría su doble sueldo completo, que por cierto, importante destacar, es libre de impuestos. Pero ¿qué sucede? Y aquí el cálculo se pone más divertido si la chiquita entra a trabajar en octubre y solo trabaja 3 meses del año, octubre, noviembre y diciembre. Aquí es que el cálculo es divertido, porque entonces tendríamos que tomar esos 20,000 pesos y dividirlo entre los 12 meses del año. 20,000 entre 12 es igual a 1,666.66.
Y como ella trabajó, ya dividimos entre 12 su salario mensual, pero como ella solo trabajó 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, multiplicamos ese salario dividido por 3 y tenemos un total de 5,000 pesos. Por tanto, la chiquita cobraría de doble sueldo 5,000 pesos porque trabajó 3 meses. De aquí es fácil entender, porque el cálculo es muy simple, que de haber trabajado 6 meses, cobraría 10,000 pesos. De haber trabajado 9 meses, cobraría 15,000 pesos. Y de trabajar los 12 meses, cobra sus 20,000 pesos completos. Así funciona el salario número 13. También hay empresas en la República Dominicana que pagan un salario número 14 y hasta número 15 y que encima de eso dan bonos navideños, que esos sí son ya ingresos adicionales que no siempre son planificados porque están vinculados hasta a rendimientos extraordinarios que pudo tener una empresa o compañía durante el año. Y cuando ya conocemos todo esto y tenemos una idea de más o menos cómo funciona este salario, vamos a hablar de la economía dominicana entonces, a ver cuánto dinero estará circulando en las calles. A ver acá el tiempo, chiquita, para no pasarme demasiado. El gobierno anunció recientemente que va a erogar, a emitir la mayor cantidad de dinero en la historia de las Navidades dominicanas. Inclusive habló de que esta va a ser la mejor Navidad de la historia para el pueblo dominicano. Tan solo en doble sueldo se va a lanzar a las calles más de 30,000 millones de pesos por parte del sector público exclusivamente. Si a ese doble sueldo le sumamos, es importante que ustedes sepan, el sector público representa cerca del 28% del total de trabajadores formales de la República Dominicana. A esos 30,000 millones de pesos hay que sumarles el salario 13 normal, que serían 30,000 millones de pesos adicionales. Perdón, sumarle el salario número 12, o sea, el salario de diciembre. Salario número 13, 30,000 millones de pesos. El salario correspondiente a diciembre equivale a los mismos 30,000 millones de pesos, restándole unos chelitos que tienen que ver con los impuestos y también con una parte de ese salario de vengado que no corresponde al año entero trabajado, que eso ya lo explicamos anteriormente. Por lo tanto, tenemos un estimado, ¿verdad? Un aproximado de más de 58,000 millones de pesos, bien cercanos a los 60,000 millones de pesos por concepto del salario de diciembre y el salario número 13. Pero resulta que el Banco Central de la República Dominicana pueden anotar esos 60,000 millones de pesos. Estamos hablando de 1,000 millones de dólares aproximadamente. Pero el Banco Central de la República Dominicana anunció una liberación del encaje legal por 35,000 millones de pesos. Esto para préstamos en adquisición de vivienda y en construcción. Si usted le suma eso a los 60,000 millones de pesos que ya entendemos estarán circulando en diciembre solo por el sector formal del gobierno, estamos hablando de más de 90,000 millones de pesos en la economía dominicana. Pero a la vez, el gobierno dominicano va a entregar 3 millones de tarjetas, cada una con un valor de 1,500 pesos para las personas más necesitadas. Que por cierto, ahí hay unos temitas que el gobierno debe solucionar, porque dentro de esas tarjetas, dentro de la lista, salieron hasta personas que viven en Estados Unidos de América y hasta políticos que no necesitan dinero, porque ya bastante dinero que tienen del pueblo dominicano. Hasta eso salió en esa tarjeta. Pero eso es un tema para otro segmento. Eso el gobierno lo tiene que solucionar, esa irregularidad con las tarjetas de la brisita navideña. Pero bien, estas tarjetas representan 4,500 millones de pesos que también estarán en las calles en este periodo navideño. Y si a eso le sumamos un estimado de más de 940 millones de dólares, estamos hablando de cerca de 57,000, 58,000 millones de pesos adicionales que llegan por remesas. Es el dinero que los dominicanos en el extranjero envían a sus familiares y amigos aquí en República Dominicana. Si le sumamos eso también, es fácil entender que en la economía, solo por la parte del sector formal vinculada al Estado, y a esto le estoy sumando las remesas, estará circulando más de 180,000 millones de pesos. Muchísimo dinero. Usted se preguntará,
Ernesto, pero ahí tú no estás contando desembolsos especiales, ni gasto de publicidad, ni gasto en fiestas navideñas, ni gastos de instituciones descentralizadas. Aquí solo sumé Banco Central, Gobierno Central y remesas. Y entonces, ¿y el sector privado? El sector privado tiene el siguiente escenario. El 72% aproximadamente de todo el empleo formal pertenece al sector privado. Los salarios promedios son más bajos en el sector privado y tenemos la realidad de que en sueldo y doble sueldo unido estará el sector privado destinando más de 95.000 millones de pesos. Si a esto, si lo llevamos a dólares, estamos hablando de cerca de 1.600 millones de dólares. Si a esto le sumamos que el sector formal mueve durante el mes de diciembre cerca de 160.000 millones de pesos, estoy ahí sumando, ¿verdad? Gobierno sin remesas y pago del sector privado formal, 160.000 millones de pesos, más las remesas, entonces tendríamos un total de cerca de 240.000 millones de pesos a lo largo de todo diciembre, solo en el sector formal de la economía, más las remesas. Es mucho dinero y esto evidentemente dinamiza la economía dominicana y tiene algunas lógicas que podemos tratar. Primero, pregunta importante, ¿es necesario erogar todos estos recursos en diciembre? La respuesta básica es sí. ¿Por qué es necesario que todo este recurso circule en la economía dominicana en diciembre? Una razón primera. Nuestra economía es una economía de bajos salarios y de alto nivel de informalidad. Este esquema de un salario adicional más los planes de ayuda del gobierno más las remesas permite que gran parte de la población dominicana de menores salarios, ustedes recuerdan el ejemplo que yo puse con la chiquita, en ese ejemplo ella ganaba 20.000 pesos, pues resulta que 1 de cada 5 dominicanos cabe en ese ejemplo. Lamentablemente 1 de cada 5 trabajadores formales en nuestro país gana 20.000 pesos o menos. Una miseria. Estamos hablando de cerca de 340, 350 dólares mensuales. Una miseria. Pero es la realidad de nuestra industria y es la realidad de nuestra economía de bajos salarios. Pues esto se ve aliviado en diciembre. Evidentemente, se supone que debería el trabajador planificar lo que va a hacer con ese doble sueldo, pero muchas veces no lo hace. Y como le llega en una especie de gran regalo del cielo, en un trabajador que usualmente no se planifica, puede subsanar muchas otras malas decisiones que a lo largo del año ha tomado con bajos salarios. Si a eso le sumamos las remesas, pues ahí llega el gran alivio y todo esto unido dinamiza, motoriza los comercios de la República Dominicana al final del año. ¿Impacto en la inflación? Evidentemente que lo tiene, pero en este momento tenemos la inflación controlada por debajo de la meta del Banco Central, que es de un 4%, más 1% o menos 1%. Es decir, el rango va desde 3% a 5% de inflación. Recuerden que la inflación es el aumento generalizado de los precios en una economía, en una región. Entonces, la inflación está controlada. Todo este dinero que va a salir a las calles puede golpear un poco, tendrá un impacto en la inflación, pero con una inflación controlada, el aumento de los precios será moderado o pudiera serlo, y esto es menor, o sea, el daño de un aumento moderado de los precios en diciembre es menor al aumento de gastos, consumo y demanda inducida por parte del gobierno que se genera en esta dinámica económica. Esa es la lógica económica. También hay una lógica política. El gobierno no va a descuidar su popularidad, sobre todo del golpe que sufrió la popularidad del gobierno con el intento de reforma fiscal. Ahora se viene recuperando el gobierno y de ahí que tenga mucho incentivo a lanzar mucho dinero a las calles para que las personas lo gasten, ya sea en consumo, ya sea en ahorro, ya sea en lo que quieran, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y además no olviden lo siguiente, y esto es muy importante. Gran parte de lo que pasa en la política depende de lo que pasa en la economía. De ahí que también el gobierno tenga mucho incentivo en lanzar dinero a las calles en este diciembre, en un escenario evidentemente de inflación controlada.
Y la pregunta que lanzamos al principio de este segmento está ahí aún presente. ¿En qué gasta el dominicano todo ese dinero que tendrá a disposición? ¿En qué gasta el dominicano su salario número 13? Bueno, el periódico Listín Diario, un periódico de mucho prestigio en República Dominicana, hizo un sondeo recientemente preguntándole a miles de personas sobre qué haría con su salario 13, su salario navideño, su regalía pascual, su bono navideño, qué harían con todo ese dinero. Y les sorprenderá que las respuestas fueron las siguientes. En primer lugar, saldar deudas. Tiene mucho sentido. Como no nos planificamos, la mayoría de los trabajadores formales e informales dominicanos para recibir ese salario, cuando llega ya diciembre, el salario lo debemos. Estamos totalmente endeudados y no lo podemos disfrutar porque nos lo comimos previamente a lo largo del año y lo utilizamos en su mayoría para pagar aquellas deudas que ya fuimos procurando. En segundo lugar, esto me sorprendió, los que fueron consultados por el Listín Diario dijeron que van a usar el salario número 13 para ahorrar dinero y empezar con mejor pie el próximo año. Esto en sí es una recomendación que yo pensaba dar más adelante, pero bueno, aquí me sorprenden con el segundo lugar en el uso del salario número 13, que es para el ahorro. En tercer lugar está arreglar algo de la casa, comprar algo importante para el hogar. Es muy tradicional en República Dominicana aprovechar para pintar, ya sea el interior o el exterior de la casa, para reparar aquel artículo del hogar que se ha dañado, aprovechando especiales con el Black Friday que inicia la temporada navideña dominicana también, el Viernes Negro, que pudiéramos hacer más adelante un segmento sobre eso también. Y bueno, esto es parte de la cultura dominicana y aparece en tercer lugar. En cuarto lugar está usar el doble sueldo o el salario número 13 para fiestas, para regalos navideños, para regalos de reyes, todas estas cosas y fiestas pónganlo en una parte muy especial porque lamentablemente muchos dominicanos y dominicanas aprovechan ese salario para darse excesos, ya sea con bebidas alcohólicas o atracones alimenticios que no se suelen dar a lo largo del año. En un quinto lugar está viajar. Esto está interesante. Y en un sexto y lejano lugar, invertir. Yo creo que ese invertir, y aquí paso a algunas recomendaciones que les quiero dar para terminar este video, invertir debemos ponerlo un poquito más arriba. En vez de ahorrar, que apareció en segundo lugar, podemos tomar ese dinero que pensamos ahorrar y que no vamos a usar en el corto plazo y llevarlo a algunas de las bolsas de valores que pertenecen al mercado de valores de la República Dominicana para tener un mayor rendimiento por ese ahorro en un activo de renta fija. Esto lo vamos a explicar en otro segmento. Por lo tanto, aunque una parte importante de dominicanos toma algo de su doble sueldo para ahorrar, pudiera en vez de ahorrarlo en una cuenta normal, en una cuenta de ahorros de una institución financiera, invertirlo para tener mayor rendimiento en renta fija también en una institución financiera, en este caso del mercado de valores de la República Dominicana. Amigos, miren, la disciplina y la planificación, yo siempre he insistido con esto, es fundamental para el desarrollo, tanto de una persona, como de una familia, como de un país. Y yo sé que no es divertido, no es chévere, no genera likes, no es atractivo hablar de planificar, pero es que lo que no se planifica, lo que no se concibe, no se logra. Y si nosotros seguimos utilizando el salario 13 o el doble sueldo como un regalo del cielo y no planificamos cómo utilizarlos para maximizar nuestro bienestar, lo seguiremos desperdiciando o explotando, como comúnmente decimos en la República Dominicana. Así que lo principal es uno planificar en qué puede utilizar esos recursos para el bienestar de sus familias y de sus vidas. Les invitamos siempre a que nos sigan en este canal, a que se suscriban, le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos segmentos, a que compartan este contenido, por favor, si les atrae, si les parece provechoso, si les parece educativo el trabajo que estamos haciendo acá, compártanlo con sus amigos y familiares. De esa manera nos apoyan.
También denles likes para que YouTube nos recomiende a otras personas que pudieran valorar el contenido que estamos haciendo en este canal Ernesto Jiménez, el Gurú. Muchísimas gracias por el apoyo brindado. Poquito a poquito ya vamos haciendo diversos videos que edifican en diversas perspectivas de la economía, de las finanzas y de la política. Así que apóyennos compartiendo el contenido e invitando a sus familiares y amigos a que se suscriban a Ernesto Jiménez, el Gurú. Finalmente les pregunto a todos ustedes, ¿en qué usan su doble sueldo? ¿Qué hacen con sus bonos navideños, con las brisitas navideñas o salarios extraordinarios que ustedes devengan, independientemente de en qué parte del mundo vivan? Me gustaría saber en qué gastan ustedes su dinero en diciembre. Muchísimas gracias por el apoyo, gracias por llegar hasta esta parte del segmento y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.